Buenos días. Buenos días, profe. Profe, por favor. Primero no. Sí, señora, dime. Profe, es que yo veo
esta materia pues presencial, pero pues es que el día de hoy me encuentro en Bogotá haciendo unas diligencias y ya tengo la excusa de facultad. Tú me dirás a dónde te la puedo enviar. Eh, o sea, hoy no puedes asistir a esta clase. No, pero pues tengo la excusa para poder verla virtual. Entonces tú me dirás a dónde te la mando. Pues estás de suerte porque precisamente hoy les envié un correo a todos en la mañana diciendo que la clase iba a ser virtual para todos. Ah, es que no lo vi. Lo envié al aula. Ah, Entonces no ok, dale, problema. profe. Ah, bueno. Gracias, profe. Bueno. ¿Tres? ¿Y cómo me llamo? Todos aquí. Esto va a ser una odisea.
Listo, chicos, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. días. Buenos días. Porfa, activan sus cámaras. Voy a proceder a llamar asistencia rápidamente en este momento. ¿Listo? Profe, qué pena. Sí. Qué pena, profe. Lo que pasa es que, pues como nosotros teníamos clase aquí en la universidad, Sí. pues para movilizarnos a la casa, pues se nos hizo un poco difícil, ¿sí? Para llegar a tiempo. Entonces, pues lo que hicimos todos nosotros fue en clase, perdón, en biblioteca, Ujú. utilizar los computadores, pero algunos de esos no tienen cámara, entonces no podríamos activar. Listo. Bueno, se los perdono porque les avisé sobre el tiempo. No hay problema, muchachos. Bueno, entonces, let's begin. Porques Muñoz, Angie Daniela. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Borda Zanabria, Cristian Camilo. Presente, profe. Cabeza Ruiz, Carlos Santiago. Presente, profe. Carreño Celi, Diego Santiago. Presente, profe. Chinchilla Malavera, Andrés Felipe. Presente, profe. Cortés Forero, María Isabel. Presente, profe. Flores Hernández, Gilbert Mateo. Presente, profe. Franco Medina, Jorge Enrique. Presente, profe. Galán Morales, Mariana Andrea. Presente, profe. Gilo Valle, Diego Leonardo. Presente, profe. González Rojas, Sara Valentina. Presente. Guevara Brijaldo, Angie Catalina. Presente, profe. Lara Grijalba, Iván Ricardo. Presente. López Ávila, Jorge Andrés. No está listo. Marín Cataño, Laura. Presente, profe. Martínez Pinto, Solángel Darleni. No está listo. Mendoza Jiménez, Edwin Nicolás. Presente. Mendoza Ramírez, Andrés Felipe. Presente, profe. Moreno Hernández, Johan Camilo. No está listo. Moreno Rincón, Marley Estefanía. Presente, profe. Muñoz Fonseca, Luis Felipe. Presente, profe. Muñoz Roballo, María del Pilar. Presente, profe. Parra Rojas, Juan Pablo. Presente, profe. Pinzón Ferrer, Óscar Sebastián. Presente, profe. Ramírez Rodríguez, Aura Sofía. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Rodríguez Vitrago, Diego Fernando. Presente, profe. Rodríguez Preciado, Kevin Andrés. No está listo. Rodríguez Rincón, Cristian David. Presente, profe. Rojas Sánchez, Ana María. Presente. Zanabria Proaños, Pablo Andrés. Acá, profe. Zanabria Reyes, Juana Mercedes. Presente. Solano López, Liz Carolina. Presente. Solórzano, Neira Dayana. No está listo. Veloso Arjuela, Diana Carolina. No está listo. Beasus Jiménez, Kevin Sebastián.
¿No está? Listo. Y Vidas Presente. Casalla Sebastián. No, sí, profe, sí estoy. Ah, ok. Presente, profe. Sino que el Listo. micrófono se bloqueó acá, no sé. Listo, chicos. Estamos los que somos y somos los que estamos. Bueno, entonces, anuncios parroquiales. El día de mañana es el parcial número 2. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno del parcial? Pues que solamente hay un tema que se debe evaluar, que es el método simplex tabular. ¿Listo? Que es el que estamos trabajando. El parcial incluiría hasta lo que vamos a ver el día de hoy, pues que sencillamente es el mismo tema. ¿Listo? Entonces la idea es que mañana sí nos conectemos a las 7 en punto, no a las 7:15, sino a las 7 para que puedan tener más tiempo para resolver el examen. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes con respecto a eso? No, profe. Listo. Entonces el parcial, no estoy exagerando, va a estar muy fácil. La idea es que compensen un poquito la nota del primero, que pues por lo que he calificado no les fue tan bien. Entonces realmente está Más o fácil el de menos mañana. cuando tenemos notas del primero. Ah, hoy estamos a 15. Yo creería que por ahí el 22 ya tienen todas las notas que les deba del parcial de mañana y del pasado. ¿Listo? Para que las puedan revisar, porque el 25 ya se deben subir al sistema. Bueno, entonces, en la semana número 7 del campus virtual, van a encontrar la presentación que vamos a trabajar el día de hoy por si la quieren descargar. ¿Listo? Pero antes de eso, quiero que socialicemos un poco el ejemplo que empezaron a hacer la vez pasada. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que me cuenten es cuántas iteraciones tuvieron que hacer para poder llegar a la solución óptima. Profe. ¿Cuántas? 3, ¿cierto? Era como la novedad ahí en el asunto. Entonces, esta es la solución. Quiero que la miren y que la verifiquemos. Igual este archivo yo también ya se lo subí en el campus virtual para que la puedan mirar con detalle y estudiar y mirar si lo hicieron bien o se equivocaron. ¿Listo? Entonces tuvimos que hacer la solución inicial que no cuenta como iteración y 3 iteraciones más. ¿Listo? Entonces, bueno, espérenme. ¿Cuál fue la solución óptima que debieron obtener? Este debió ser el tablero final que debieron obtener. ¿Listo? ¿De dónde se puede saber que x1 es igual a 20, que x2 es igual a 60, que h1 es igual a 0, que h2 es igual a 0, que h3 es igual a 20 y finalmente eso les daría una función objetivo de, perdón, hay un error, discúlpeme en la vida, de 180. ¿Listo? Entonces cuéntenme si alguien tuvo algún inconveniente o efectivamente pudieron llegar sin problema a esta respuesta. Entonces, ya enseguida les subo la solución que tenía mal aquí este 180. Entonces, apenas terminemos la clase, yo les resubo la solución. ¿Listo? Que ya esté en este momento, pero con ese error. ¿Alguna duda o alguna inquietud con este ejercicio, muchachos? Aquí está como el procedimiento completo, que más o menos es lo que van a tener que hacer el día de mañana. Hacer la solución inicial y todas las iteraciones hasta encontrar la solución óptima. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes, chicos? Es el momento de resolverlas. ¿Ninguna? Genial. Bueno, adicionalmente a esta solución, en el campus virtual también le subí la solución del primer ejercicio que hicimos.
¿listo? Donde sencillamente está explicado paso a paso, ¿listo? Entonces también pueden revisarlo para estudiar. Ahí está. Traté de explicarlo lo más detallado posible porque ese es como el procedimiento general. ¿Listo? Entonces ahí tienen esos dos materiales para que puedan repasar. ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Esos están en el campus, ¿cierto? Sí, señor. Y pues está la presentación que vamos a trabajar el día de hoy, que es esta clase número 8. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, señora. Voy a escribir, sí, por el eco. Ah, no, ya no hay. Profe, es que creo que en el ejercicio que te estás desarrollando Sí. no tienes la Z. O sea, pasas directo a X1. No Z, X1, X2. ¿El que te estoy mostrando? No nos estás mostrando nada, profe. ¿El que les estaba mostrando hasta hace un momento? Sí, el del Word, profe. Pues no sé, pero yo veo ahí la Z. ¿O en qué parte te refieres? Ahí abajo, mira. Pasas S, o sea, de la ecuación, a X1. Te falta la tabla de la Z. No te entiendo. ¿En qué iteración? Es que yo pongo Z de primero. No, profe, o sea, es... Ah, ya te Es en la entiendo. columna. Sí, Sí. ya te entiendo. Ajá, en la Ya otra te entiendo. columna. Listo. Tienen toda la razón. ¿Listo? Igual esa columna siempre va a tener la misma forma. Un 1 acá y los demás son ceros. Pero entonces yo ya, ahorita que se la resuba, se la pongo. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Gracias, profe. Listo. Oiga, ¿qué me pasó? Listo. Entonces yo ahorita, apenas termine la clase, que voy a terminar de que termine un poquito antes, le resubo la solución. ¿Listo? Independiente de eso, esta debió ser la solución que obtuvieron. ¿Listo? Bueno. Entonces esta es la presentación que vamos a ver hoy, la cual es muy importante porque también será evaluada en el parcial. ¿Listo? Entonces. Bueno, entonces miren que nosotros por ahora solo hemos aprendido cómo usar el método simplex cuando el problema es un problema estándar, ¿cierto? ¿Qué significa que sea un problema estándar? Que la función objetivo es para maximizarla, que todas las restricciones tienen forma menor o igual, que todos los lados derechos de las restricciones son positivos y que todas las variables deben ser mayores o iguales que 0. Es decir, estos ejercicios que hemos hecho, tal cual esos pasos, esas iteraciones, funcionan para ese caso en particular. Pero pues ya vimos que en la vida real, pues yo creería que la mayoría de problemas no son estándar. No son exactamente ese problema estándar que vimos, sino que tendrán otras características. Entonces, el método simplex lo podemos seguir utilizando haciendo algunas modificaciones dependiendo qué diferencias hay entre el modelo y el modelo estándar. Entonces, vamos a ver los casos especiales y cómo hacemos para que el simplex igual nos sirva en esos casos que no son estándar. ¿Listo? Entonces, el primer caso es cuando en vez de maximizar, necesito es minimizar el modelo estándar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cosa? Lo único que hace que el modelo no sea estándar es que la función objetivo ahora es de minimizar en vez de maximizar.
pero todo lo demás sigue siendo lo mismo, es decir, todas las restricciones siguen siendo menor o igual, todos los lados derechos deben ser positivos y todas las variables de decisión tienen que ser mayores o iguales a 0. Es decir, la única variación que le vamos a hacer a ese modelo estándar es que ahora lo queremos es minimizar. Hay dos opciones, ambas igual de sencillas, pero vamos a usar nosotros solamente la opción 2 para que todos tengamos siempre el mismo procedimiento. Porque si no, algunas personas harán la opción 1, otros la opción 2, y aunque la respuesta va a ser la misma, el procedimiento y los pasos intermedios sí van a diferir. Entonces, esta opción 1 es usando esta relación que digamos es bastante intuitiva. Si yo quiero minimizar z, es exactamente lo mismo que maximizar menos z, ¿cierto? Y con base en eso, pues aplicaría el procedimiento tal cual lo aprendimos, ¿listo? Pero pues, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar por menos 1 toda la ecuación de z, ¿listo? Pero ese es el caso que no quiero que resolvamos. Quiero que lo hagamos con la opción número 2, que me parece que es un poco más fácil de entender. La opción 2 es sencillamente, todo el procedimiento va a ser igual al que hemos aprendido hasta el momento, excepto que vamos a cambiar la lógica de la prueba de optimalidad. Es lo único. ¿Listo? En pocas palabras, ¿qué significa? Antes, para saber si la solución era óptima, yo tenía que mirar que no hubiera ningún negativo en el renglón 0. Esa es la reglita que vamos a cambiar y pues que vamos a hacerlo directamente con un ejercicio para que veamos a qué me refiero. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este modelo por medio del método simplex. Entonces miren que si observo este modelo, ¿es un modelo estándar o no lo es? ¿Y lo es? No. Técnicamente no lo es, porque mira que la función objetivo es de minimizar en vez de maximizar. ¿Listo? Pero esa es precisamente la variación que vamos a poder hacer. ¿Listo? Entonces vamos a resolver rápidamente esto. Yo me lo voy a hallar para Pine. Vamos a ver que no necesita tantas iteraciones. Entonces vamos a ver cómo lo resolvería a partir del procedimiento que ya conocemos. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner de una vez el tablero. Es decir, no voy a escribir el modelo aumentado, pero ya saben que el modelo aumentado es sencillamente agregarle variables de holguras a las restricciones. ¿Cuántas variables de holgura van a aparecer aquí? Chicos. Dos. Una para la restricción 1 y otra para la restricción 2. Entonces, digamos que voy a ahorrarme ese paso, pero generalmente en el parcial yo les voy a pedir primero que me escriban explícitamente ese modelo. ¿Listo? Simplemente aquí para no perder tiempo. Entonces vamos a empezar a hacer el tablerito simplex. Entonces, nuevamente variable básica, ecuación, la z que fue la que me tragué en la solución. Va a haber aquí un x1, va a haber aquí un x2, va a haber un h1, va a haber un h2 y va a haber un lado derecho y pues un cociente eventualmente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son mis variables básicas en un primer momento? Entonces, recuerden que siempre van a ser básicas la z, ¿cierto? Y en la solución inicial, siempre las variables básicas van a ser las de holgura. Entonces aquí mis variables básicas van a ser H1 y H2. ¿Listo? Y pues esta será mi ecuación 0, mi ecuación 1 y mi ecuación 2. ¿Listo? Entonces vamos a organizar los coeficientes de cada una de estas variables cuando yo tengo el modelo aumentado. Entonces recuerden que lo que hago con el z es expresarlo de esta siguiente forma. Z menos 2x1 menos 3x1
para que todo eso quede igualado, perdón, x2, para que todo eso quede igualado a 0. Entonces, Profe, ya, hola, Más 3. ¿sería menos 3x2 o más 3x2? Más 3, qué pena, muchachos. Muy bien que estén así de pilas. Yo estoy despistado, más que de costumbre. Bueno, entonces me van a indicar, porfa, cuáles serían los coeficientes en la ecuación 0, que es esta que yo acabé de poner acá. Entonces, en z va a ser 1, en x1, ¿cuánto va a ser? Menos 2. 0. Menos 2, no 0, sino menos 2. En x2, ¿cuánto va a ser? 3. 3. H1 no lo tengo en esa ecuación, H2 tampoco. ¿Y cuál va a ser el lado derecho? Pues va a ser este 0 de acá. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los coeficientes de la ecuación 1, es decir, esta cuando la convierto en ecuación, perdón, esta cuando la convierto en ecuación, agregando la variable de holgura H1. Entonces, en Z, ¿qué valor va a tener? 0. X1, ¿qué valor tiene el coeficiente de X1 en esa restricción 1? 1, 1. X2, 1, H1, 0, 1. 1. Recuerden que ahí, ¿sabes qué? Me estoy arrepintiendo. Voy a escribir el modelo aumentado porque entonces siento que se van a confundir. Entonces, esta ecuación quedaría X1 más X2 más H1 igual a 4. ¿Listo? La siguiente quedaría X1 menos X2 más H2 igual a 6. ¿Listo? Y las de no negatividad, que serían X1, X2, H1 y H2 mayores o iguales que 0. ¿Listo? Eso era mejor hacerlo así desde el principio. Entonces estoy con la ecuación número 1 que corresponde a la restricción 1. ¿Listo? Entonces miren que H1 tiene aquí el coeficiente de 1. H2 no aparece y el lado derecho sería 4. ¿Listo? Ahora miremos la última ecuación. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? De Z0, de X1 sería 1, de X2 sería menos 1, de H1 0 y de H2 1 y el lado derecho sería 6. ¿De acuerdo? Esta sería ya mi solución inicial. ¿Listo? ¿Cuál es esa solución inicial? Pues en este caso, H1 igual a 4, H2 igual a 6, X1 igual a 0, X2 igual a 0 y eso me da una función objetivo de Z igual a 0. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer el procedimiento similar, pero cambiando la prueba de optimalidad. ¿Listo? Entonces recuerden que este problema es de minimizar. Entonces, si este fuera un problema de maximizar, ¿cómo sé si esta solución que tengo actualmente es la solución óptima? ¿Quién me recuerda? Es si no hay un negativo. La función objeto no tiene negativo. Entonces, si todavía hay un valor negativo en este renglón 0, significa que esa no es la solución óptima. ¿Listo? Cuando todos los coeficientes estén positivos, significa que ya esa sería mi solución óptima. Eso en el caso de que estuviera maximizando. En el caso de que sea minimizando, voy a invertir esa regla. ¿Listo? Entonces, si yo la invierto, ¿cómo sonaría en palabras? ¿Cómo sé cuándo mi solución es óptima? Cuando todos son negativos. Cuando todos los coeficientes que tengo en el renglón 0 son negativos o 0, pues porque hay otros que podrán ser ceros. ¿Listo? El hecho es que si todavía hay algún coeficiente positivo, significa que esa no es mi solución óptima.
¿Listo? Entonces, sencillamente, literalmente interpretar al revés la prueba de optimalidad cuando se maximizaba. Y todo lo demás va a permanecer exactamente igual. ¿Listo? Entonces, según eso que les acabo de decir, ¿esta solución es óptima o no es óptima? No es óptimo. ¿Por qué no es óptima? Porque no todos son negativos. Porque no todos son negativos. Este 3 significa que mi función objetivo todavía puede mejorar. ¿Qué significa que puede mejorar? Pues que se puede volver más pequeña, que es lo que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que la única opción es X2. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese 2 fuera positivo en vez de negativo? Tenía que escoger cuál va a entrar primero, es decir, cuál ayuda a que mi función objetivo mejore más rápido. En este caso, mejorar es volverse más pequeña. Entonces, supongamos por un momento que en vez de ese menos 2 tuviera un 2. ¿Cuál debería ser la variable que debe entrar porque es la que me ayuda a mejorar más rápido mi función objetivo? ¿X1 o X2? X1. X1 porque es menor. Ujú. No, no sería X2, X1, profe. sería X2. X2 ¿Listo? porque una unidad de X2 sería más grande. Exacto. En ese caso, ¿cómo sería la interpretación si los dos fueran positivos? Si los dos fueran positivos, yo diría, si X1 aumenta en una unidad, mi función objetivo va a disminuir en 2. Mientras que si X2 aumenta en una unidad, mi función objetivo va a disminuir en 3. ¿Cuál disminuye más rápido? Sí. La del 3. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si este fuera un 2 positivo, pues igual ganaba X2 porque ayuda a que la función objetivo se vuelva más pequeña de forma más rápida. En este caso, como solo el 3 es positivo, pues no tiene con quién competir. Entonces, digamos que la conclusión es que X2 es la variable que debe entrar a la base. ¿Listo? Y como ella va a entrar a la base, pues debe haber una que se debe sacrificar por ella. Y para hacerlo, pues sencillamente hago la prueba del cociente. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuánto me daría la prueba del cociente? Aquí me daría 4 y las demás no se pueden hacer, ¿cierto? La de Z nunca se hace y aquí me quedaría 6 dividido en menos 1. Entonces, si ese cociente da negativo, no se puede hacer. Entonces, digamos que aquí también es claro que la variable que debe salir es H1. ¿Listo? Entonces, ya el procedimiento es exactamente como antes. Listo. ¿Cuál es el número pivote? Pues está genial porque el número pivote es 1, entonces no tengo que hacerle ninguna transformación, ¿cierto? Entonces, voy a proceder a hacer mi iteración número 2. Entonces, ¿cuáles serán ahora mis variables básicas en esta iteración? Perdón, no iteración 2, mi iteración número 1. Esta no es una iteración, sino que es mi solución inicial. ¿Cuáles van a ser mis variables básicas en la iteración número 1? Z, que siempre lo es. En el segundo renglón, ¿cuál va a ser la variable básica? Z2. X2, que es Eso, precisamente X2. la que va a entrar a reemplazar a H1 y pues la de abajo va a quedar igual a H2. Entonces recuerden que para resolver para hallar la nueva solución necesito que los coeficientes de la variable que va a entrar sean los mismos de la variable que va a salir, que en este caso la que va a salir es H1. Entonces necesito primero que este 1 se convierta en este 1. Genial porque ya está de esa forma, es decir, no tengo que hacerle ninguna transformación, entonces me va a quedar igual. Me va a quedar 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 4. ¿Listo? Ahora el renglón de Z, ¿qué le debo hacer? Necesito que este 3 se convierta en este 0. ¿Cómo lo haría entonces? ¿Qué operación tengo que hacerle al nuevo renglón 0? Vamos a poner que el renglón 0 asterisco va a ser igual a ¿qué?
al viejo renglón 0 menos 3 veces, ¿cuál renglón? ¿El renglón 2? Bueno, el renglón 1 realmente. Es que como yo los empiezo a numerar desde 0. ¿Listo? Este es el 1. ¿Listo? Entonces Sí, vamos a aplicarle eso. Entonces empecemos. Esta sigue siendo... Ay, esperen que se puso rebelde el mouse. Listo. Entonces esta va a seguir siendo mi ecuación 0. Entonces vamos a hacer esa transformación. 1 más menos 3 veces 0, ¿cuánto es? Pues sigue siendo 1, ¿cierto? Ahora, menos 2 menos 3 veces 1, ¿cuánto sería? Chicos, menos 2 ¿Menos 5? menos 5. ¿Listo? La siguiente, 3 menos 3 veces por 1, ¿cuánto sería? 0, y ese es precisamente el que yo estaba buscando. ¿Listo? La siguiente sería 0 menos 3 veces por 1, ¿cuánto sería? Menos 3. Menos 3. ¿Listo? La siguiente sería 0 menos 3 veces por 0, pues seguirá siendo 0. ¿Listo? Y el lado derecho va a ser 0 menos 3 veces por 4, ¿cuánto sería? Menos 12. Menos 12. ¿Listo? Bueno, ahora necesito el nuevo renglón para H2 o mi nuevo renglón 2. Necesito, en ese caso, convertir este menos 1 en este 0. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? ¿Cuál sería el nuevo renglón 2? Llamémoslo renglón 2 asterisco. Sería igual al viejo renglón 2 más el nuevo renglón 1. ¿Listo? O el que llamaba yo aquí 1 asterisco. Entonces simplemente Profe, tengo que qué sumar. pena. ¿Sí? ¿Por qué en ese renglón 2 es más, o sea, el renglón anterior más 1 y en el de abajo es menos? Perdón, indícame dónde. Eh, o sea, ¿Esto de donde acá? sale ahí ese ahí, o sea, ¿por qué en el de abajo es 2 y menos y en el de arriba es más? Ah, listo. Mira que en el renglón 0 yo lo que necesito es convertir este 3, necesito convertirlo en este 0. Entonces, a este 3 tengo que restarle 3 veces este 1 para que se me convierta en 0. ¿Listo? Mientras que en el renglón número 2 yo lo que necesito es que este menos 1 se me convierta en este 0. Entonces, miren que yo cómo logro eso. Pues a este menos 1 le voy a sumar este 1. Ah, solo es porque el 3 es positivo, pues toca achicarlo y el menos 1 toca agrandarlo a 0. ¿Sí? No lo llamemos en términos de achicar, sino en convertirlo en 0, literalmente. Sí, o sea, convertirlo a un número menor y el menos 1, pues convertirlo a 0, que es un número mayor. Exactamente. Digamos que sí, eso va a depender de en cuál lo tienes que convertir. Pero siempre va a ser o en ceros o en 1. Casi siempre va a ser así. ¿Listo? Bueno, entonces aplicando esta segunda, entonces sería la antigua fila 2 más la nueva fila 1. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿cómo quedaría? Sería 0, este 0 más este 0, ¿cuánto es? 0. ¿Listo? Este 1 más este, espérenme que me,
Ah, perdón. ¿Yo dónde puse el 0? Esperen que tuve un lapsus. Ah, listo. Este 0 más este 0, ¿cuánto sería? 0. No lo escribí. Ahora, este 1 más este 1, ¿cuánto es? 2. ¿Listo? Ahora, este menos 1 más este 1, ¿cuánto es? 0, que era el que estaba buscando. Este 0 más este 1, ¿cuánto es? 1. Y este 1 más este 0, ¿cuánto es? 1. ¿Listo? Y finalmente este 6 más este 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? 10. 10. 10. Listo. Ya obtuve mi nueva solución en la que x1 es igual a 0, x2 es igual a 4, h1 es igual a 0, h2 es igual a 10 y eso me da una función objetivo de menos 12. ¿Listo? Entonces vamos a preguntarnos si esta solución es óptima o no. ¿Es óptima o no es óptima? Pues todavía no. Hay un 1. Sí, pero entonces lo que pasa es que el z, ese no Ah, entra, sí, sí, sí. ese z no entra en ese concurso. Solamente se miran los coeficientes de las variables. ¿Listo? Entonces sí es óptimo. Entonces en este caso es óptimo porque a todos los coeficientes son negativos o 0. Súper bien porque no tenemos que hacer más iteraciones. Ahí ya terminaría el problema. Entonces miren que lo único diferente es que si el problema es de minimizar, se debe cambiar la regla de optimalidad, pero todo lo demás se va a hacer exactamente igual que como lo hemos venido haciendo. ¿Listo? Entonces no hay como pierde. ¿Dudas o inquietudes, chicos? Profe, una Sí, pregunta. Sí, Primero Mateo, que habla. sí, señor. Mateo, ¿qué pasó? Bueno, profe, ¿cómo sabemos que ya terminó ahí? ¿Me puede repetir, por favor? Listo, entonces, yo creo que deberían escribir textualmente lo que les voy a dictar. Entonces, en un problema de minimización, ¿cómo sé si la solución es óptima? Porque todos los coeficientes en el renglón 0 de las variables son negativos o 0. ¿Listo? En ese momento yo ya sé que es óptima. Entonces, si yo miro aquí, todos los coeficientes de las variables sería menos 5, 0, menos 3 y 0. Miren que no hay ninguno positivo. Es decir, que esa ya es la solución óptima. Y esto ¿Listo? contando a partir de x1 porque z no entra, ¿cierto? Sí, z no es variable de decisión. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Mateo iba a preguntar algo, ¿se arrepintió? No, profe, era la misma pregunta de Jorge prácticamente, que en cuál renglón se veía la respuesta. O sea, el renglón donde se ve, si es 0, o sea, donde tiene que ser negativo 0, siempre se ve en Z. Exacto, siempre. Ya sea maximizar o renglón cero. minimizar, la optimalidad siempre se evalúa es en el renglón 0 o el de Z. Ah, listo. Y entonces en el otro, en el de maximizar, se mira es que estén positivos o ceros. Exacto. Si hay uno negativo todavía, significa que se puede mejorar. Listo, gracias. Bueno. Bueno. Listo, entonces, vamos a continuar. Esa es la variación más sencilla, ¿listo? Pero vamos a ver entonces qué pasa en otras situaciones cuando el modelo no es o está más alejado del estándar. Entonces, primero, cuando yo esté haciendo un problema, ya sea de maximización o de minimización,
puede haber empates. ¿Listo? Entonces, los empates pueden ocurrir, por ejemplo, en las variables de entrada. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Volvamos a este ejemplo que estamos aquí haciendo de pura casualidad, para no. ¿Listo? Vamos a suponer que en la solución inicial, aquí en vez de este menos 2, ojo que ya voy a borrar esto y es otro ejemplo inventado. Este es el ejercicio que acabamos de hacer, que eran de, en este caso, minimizar. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que aquí, por pura casualidad, aquí también había un 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay ahí? Pues claramente, cuando yo miro si esto es óptimo o no es óptimo, ¿por qué no es óptimo? Porque son positivas. Listo, porque son positivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos variables debe entrar a la base? ¿X1 o X2? Pues cualquiera, ¿no? Exacto. Eso es lo que me está diciendo ahí. Si hay un empate, yo literalmente me echo la bendición y me voy con X1 o con X2. Voy a llegar a la misma respuesta. ¿Qué es lo que juega en mi contra? Que puede que haya algún camino un poquito más largo que el otro. Es decir, puede que si yo me voy con X1, de pronto encuentre la solución solo en 2 iteraciones. Mientras que si me voy por X2, puede que el camino necesite 3 iteraciones, ¿listo? Pero pues de antemano uno no sabe eso, así que literalmente es una lotería, ¿listo? Pero puedes escoger cualquiera de las dos, ¿listo? Si les llega a pasar eso, pues cero estrés, se van por alguna de las dos y eches en la cruz, que es el camino más corto. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si hay empate, pero en las variables de salida? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este mismo ejemplo voy a inventar cualquier cosa? Voy a inventar aquí algo de pura, algo bien descabellado. Vamos a suponer que aquí yo dije que listo, que igual iba a salir X2 y que aquí no estaba este número, sino que hay otro número cualquiera y que cuando yo hice la prueba del cociente mínimo también me dio 4. ¿Listo? Es decir, hay un empate en las variables que en este caso deben salir. En ese caso, pues habría un empate entre H1 y H2. ¿Listo? ¿Cuál escogerían ustedes ahí? Profe, ¿puedes repetir esa parte? Es que no vi el mouse. Listo. Aquí miren, yo voy a asumir que voy a hacer esta iteración y hice la prueba del cociente y me dio este empate. Ambos cocientes me dieron 4. Entonces, ¿cuál es la variable que va a salir ahí? Pues también se puede escoger cualquiera, ¿no? Listo. También se puede escoger cualquiera, pero digamos que ahí puede Yo ser un poco elegiría la más... que tenga 1. ¿Cómo? Yo elegiría la que tenga el 1, porque digamos, si tiene en X2, 1 y 0, o sea, hagámoslo con coordenadas, digamos, X2H1, 1 y X2H2, 0, pues yo elegiría H1, bueno, X2H1, o sea, la de H1, porque no tendría que corregir nada, sería el 1. Está. No, porque sí, es que finalmente eso no tiene que ver tanto con eso. O sea, si hay un empate, la respuesta aquí es la misma de la anterior. Escoja cualquiera de las dos. ¿Listo? Pero digamos que aquí el escoger cualquiera de las dos tiene también unas implicaciones. Si el empate es en las variables que entran, pues digamos que de pronto una me alarga un poquito el proceso. Pero con esta puede pasar lo siguiente. Si escoges una, pues nada, puede que el ejercicio siga normalmente su curso. Pero en algunos casos, nunca vas a terminar el ejercicio. Vas a quedar como dando vueltas en el mismo lado. Como que entra, luego sale, luego entra y nunca vas a salir de ahí. ¿Cierto? Entonces, eso podría pasar.
obviamente, en el caso de ustedes, de que yo les pongo un ejercicio, si llega a haber degeneración, pues debe haber forma de salir. Pero lo que les quiero decir es que si hay degeneración, podría ocurrir eso de que me quedo en un loop infinito y nunca puedo terminar el ejercicio manualmente, ¿cierto? Un software puede que sí lo resuelva, pero así como lo estamos aprendiendo nosotros a hacer, jamás llegaría a la solución. Me quedaría dando vueltas, haciendo infinitas iteraciones sin llegar a la solución óptima. Entonces, en el caso de ustedes, no se preocupen. Si les sale degenerado, escojan cualquiera y sigan haciendo el procedimiento. Seguramente van a encontrar solución. ¿Listo? ¿Por qué se llama degenerado? Porque si ustedes recuerdan, se supone que la variable que tiene el cociente mínimo es la restricción que se agota más rápido, ¿cierto? ¿Y qué significa que se agota más rápido? Pues que esta se convertiría en 0. ¿Listo? Pero si esta está empatada con un 4, significa que al tiempo esta también se convierte en 0. ¿Listo? Miren en qué consiste el problema de degeneración. Yo les he insistido que siempre el número de variables básicas o la proporción de variables básicas con variables no básicas siempre se tiene que mantener, ¿cierto? En este problema, ¿cuántas variables básicas tiene que haber siempre? 3, 2. No, 2, porque hay 2 restricciones funcionales. Eso siempre tiene que ocurrir. Por lo tanto, siempre tiene que haber 3 variables no básicas. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Miren que en este tablerito, antes de hacer los cambios... Hola. Una pregunta. Si la Dime. restricción tiene 3 variables, requiero de 3 variables de holgura, ¿no? ¿Cierto? Es una variable de holgura por restricción. Por restricción. Las variables de holgura van más apareciendo. no por variable. No. La variable de ok. holgura depende del número de restricciones. Entonces, aquí Ok. podríamos tener 10 variables de decisión y 2 restricciones, pues solamente va a tener 2 variables de holgura. ¿Listo? Bueno, pero gracias. bueno, volvamos al punto. En este caso, en esta solución, ¿cuántas variables básicas hay? 2, ¿cierto? H1 y H2. Antes de que yo mire a cuál salga y cuál entra. ¿Y cuáles son las variables no básicas? X1 y X2, ¿cierto? Esa relación se debe mantener siempre. Debe haber 2 variables básicas y 2 variables no básicas. Siempre. Eso debe ocurrir siempre porque eso fue lo que hemos estado hablando. Pero digamos que entonces aquí listo. X2 va a entrar a la base. O sea, se va a volver básica. ¿Cierto? X1 en este caso sigue siendo no básica. Entonces, ¿qué pasa con estas dos? Se van a volver ¿cómo? No básicas. No básicas. Entonces, finalmente, ¿cuáles voy a tener no básicas? X1, que no le he hecho ningún cambio. H1 se va a volver básica y H2 también se va a volver, perdón, no básica. ¿Y cuántas voy a tener básicas? Solamente X2. Entonces, miren que ya no se está guardando esta proporción. Por eso se llama degenerada, porque la daña. Sin embargo, el hecho de que sea degenerado no significa que no se pueda solucionar. Sí se puede solucionar, sino que me va a hacer dar más vueltas. Porque ¿cuál es el problema? Miren que si H1 y H2 entran a la base, pues no van a tener como ningún efecto sobre la función objetivo. ¿Listo? Entonces, por eso se llama degenerada porque se pierde esta proporción que siempre se debe mantener. ¿Listo? O sea, ese es como el concepto teórico de la degeneración. Pero identificarlo es muy fácil, pues sencillamente si hay empate en las variables que salen. ¿Listo? Si hay empate, pues ustedes dicen, bueno, echémonos la cruz, vámonos por H1 y empiezan a hacer el procedimiento tal cual, igualito como lo hemos hecho siempre. ¿Listo? Eso sería un problema degenerado. Empate en la variable de salida. ¿Listo? Bueno.
no hay variable básica saliente. Es decir, el problema es no acotado. ¿Listo? ¿Cómo identifico que tengo un problema no acotado? Recuerden que un problema no acotado, pues gráficamente lo podía ver relativamente fácil porque era la función objetivo puede crecer indefinidamente y nada la detiene en un caso de maximización. O si el caso es de minimización, la función objetivo puede volverse pequeña y nada la va a detener, ¿cierto? Ahora, si yo estoy haciendo el simplex tabular, ¿cómo puedo identificar que el problema es no acotado? Entonces, me doy cuenta porque no es posible realizar la prueba del cociente mínimo. ¿A qué me refiero con eso? Voy a borrar estos valores. Y a inventarme otros. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí el valor es -1 y que aquí el valor es -1. Por X o Y motivo. ¿Listo? Entonces, miren que si yo estoy en ese predicamento, yo no puedo hacer la prueba del cociente mínimo, ¿cierto? Porque recuerden que el cociente mínimo solo lo hago cuando matemáticamente es posible y que el resultado sea positivo. O sea, el cociente nunca me puede dar negativo. Entonces, si yo divido 4 en -1, me va a dar -4. Si yo divido 6 en -1, me va a dar -6. Entonces, miren que yo ahí me quedaría varado porque no hay variable que pueda salir. Y si no hay variable que pueda salir, lo más probable es que el problema original tenga un problema de no acotamiento, que tenga algún error al haberlo formulado, que de pronto me faltó alguna restricción importante. Y pues, ¿qué tendría que hacer? Pues devolverme al modelo original a ver si fue que me tragué alguna restricción, no la vi y no la puse. ¿Listo? En ese caso, pues nada que hacer, no pueden seguir haciendo el método simplex hasta que no encuentren si hay un error desde el principio. Si a ustedes les llegara a pasar eso en un ejemplo, ustedes sencillamente me dicen, no hay variable que pueda salir, aquí termina el método simplex. Probablemente el problema está no acotado y ya ustedes se lavan las manos y tienen su punto bien. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Claro eso, chicos? ¿Ninguna duda? Perfecto. Listo. Ahora puedo tener otro caso especial y es cuando tengo soluciones óptimas múltiples. Entonces recuerden que hay tres posibilidades. O el problema no tiene solución óptima porque de pronto no hay ningún punto que sea capaz de cumplir todas las restricciones. O tengo una única solución, que es el caso más común, o es el caso en el que tengo infinitas soluciones. ¿Cómo puedo yo identificar, si estoy haciendo el simplex tabular, que esas soluciones, o sea, que el problema tiene soluciones óptimas múltiples? Que recuerden que gráficamente yo cómo sabía, porque la función objetivo quedaba precisamente sobre alguna restricción. ¿Listo? ¿Cómo miro yo eso ahora por medio del simplex tabular? Entonces, siempre que un problema tiene más de una solución básica factible óptima, al menos una variable no básica tiene coeficiente 0 en la fila 0 o en el renglón 0 o el renglón de z. De manera que si aumenta su valor, el valor de la función z no va a cambiar. ¿Listo? Por lo tanto, estas otras soluciones básicas factibles óptimas se pueden identificar si se desea mediante iteraciones adicionales del método simplex, en las que cada vez se elige una variable no básica con coeficiente 0 como variable básica entrante. Suena horrible, pero pues es muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos este tablero. ¿Listo? Vamos a suponer que este es un problema de maximización. ¿Listo? No sabemos las ecuaciones, pero digamos que ya con el tablero puedo darme cuenta que hay entonces en este caso, si esta es la solución inicial, hay tres variables de holgura que son x3, x4 y x5
y dos variables originales que es x1 y x2 y es un problema de maximizar. ¿Listo? Entonces aquí me están mostrando solución inicial, iteración 1 e iteración número 2. Entonces, guiémonos por la iteración número 2. ¿Cuál es la iteración número 2? Pues el tercer cuadrito, aquí donde estoy moviendo el cursor. ¿Ustedes pueden ver ahí donde muevo el cursor o no? Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Entonces, supongamos que ustedes van en esa iteración. Entonces, la pregunta es, ¿la solución de esa iteración número 2 es óptima o no es óptima? Sí, ¿Por qué sabemos que es óptima? es positivo. Porque todos los El 4, ¿no? coeficientes en el tercer cuadro, que sería la segunda iteración. La solución es óptima, porque si miro el renglón 0, todos los coeficientes son positivos o 0, no hay ninguno negativo, es decir, que esa es la solución. Entonces, uno diría, pues ahí paro. Pero entonces tienen que estar muy pendientes de esto. Van a mirar todas las variables no básicas que haya en esa iteración. ¿Cuáles son las variables no básicas? Pues las que no aparecen en la columna de variable básica. Entonces, ¿cuáles serían las variables no básicas en esa iteración? Perdón. ¿Cuáles serían las variables no básicas en esta iteración? Se supone que hay X4 y X5. No, X4 es básica porque mira que está ahí en ese renglón. X3 y X5. X3 y X5. Entonces, siempre tengo que verificar y de ahora en adelante lo van a tener que hacer, que cuando hayan la solución óptima, los coeficientes de esas variables van a mirar si son 0 o no son 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo miro X3 es una variable no básica y tiene coeficiente 0, ahí ya hay una alarma. Y esa alarma lo que me indica es que este problema tiene infinitas soluciones óptimas. ¿Listo? ¿Cuál es la otra variable que en este caso es no básica? X5. ¿Listo? X5 no hay problema porque tiene coeficiente 1. Entonces, ¿qué significa este 0? En el renglón 0 de una variable no básica, pues obviamente eso lo miro ya cuando sé que la solución es óptima, ¿cierto? Si la solución no es óptima, no tengo por qué estar mirando eso. Solo ya al final hago esa verificación. Esto significa que hay soluciones óptimas, ¿cierto? Pero así sean infinitas, pues lo que significa es que siempre va a ser 18. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues el valor de las X. Pero eso igual siempre me tiene que seguir dando 18. Porque el que haya soluciones múltiples es que hay infinitas combinaciones de las variables, pero sí me tienen que dar ese mismo valor de Z, porque ese ya es el valor óptimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero hallar una segunda solución? Pues vuelvo y aplico el método simplex, haciendo que la variable que entre sea precisamente esa que tiene el coeficiente 0. Y todo lo demás lo hago lo mismo. Entra esa, hago la prueba del cociente mínimo a ver cuál sale y hallo la nueva solución. ¿Listo? En este caso, esta es la nueva solución, la del último cuadrito. ¿Es óptima o no es óptima? Sí, sí, es óptimo. Es óptima, bueno, primero porque ya les había dicho que tiene que dar 18, pero también pues porque todos los coeficientes del renglón 0 son positivos o 0. Entonces tengo que hacer otra vez la verificación. Voy a mirar cuáles son las variables no básicas. En este caso son X4 y X5. Y voy a mirar qué coeficientes tienen el renglón 0. X4 tiene 0. Pues obviamente, si tiene soluciones múltiples, esto nunca va a terminar. O sea, siempre va a seguir pasando esto. Entonces, generalmente, cuando les aparece un problema de estos, yo lo que les diré es hallen 2 soluciones o 3. ¿Listo? Entonces, pues ahí ustedes hallarían las que necesiten, porque si siguen el procedimiento, pues literalmente hay infinitas soluciones, nunca van a terminar. Entonces,
Yo les pediré, en caso de que haya algún caso en particular, si les pido una solución, pues nada, ya terminarían aquí en la tercera. Si les pido dos soluciones, pues tendrían que volver a iterar para hallar esta segunda. Entonces, pero eso va a ser muy explícito en cada ejercicio. O si no, se van a quedar ahí por siempre. ¿Listo? Claro, ¿cómo verifico si un problema tiene soluciones múltiples y cómo hallo más de una de esas soluciones? Entonces, muy sencillo, repito el procedimiento. Cuando ya lleguen al óptimo, verifican que los coeficientes de todas las variables no básicas sean diferentes de 0. Si son iguales, si alguna es igual a 0, significa que hay soluciones múltiples. ¿Listo? ¿Qué pasa si dos variables no básicas tienen el coeficiente 0? Pues lo mismo. Entran alguna de las dos a la base, como están empatadas, pues entran la que ustedes quieran y hacen nuevamente el procedimiento. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes? Es que inquietudes. Miremos los ejemplos que ya hemos hecho, ¿cierto? Pero ¿alguien los tiene ahí a la mano? Por ejemplo, miremos este, ¿cierto? Este que la solución óptima estaba aquí abajo, en esta iteración. ¿Cuáles serían las variables no básicas ahí? Si estas son las básicas, ¿cuáles van a ser las no básicas? X1 y H1. H1 y X1. X1 y H1. Entonces miren que el coeficiente de X1 no es 0 y el coeficiente de H1 tampoco es 0. Entonces significa que ahí no hay soluciones múltiples, no hay infinitas soluciones. ¿Listo? Y en los ejercicios que hemos hecho con anterioridad pasa lo mismo. No van a encontrar un 0 en la solución final de una variable no básica. ¿Listo? Porque los ejercicios que hemos hecho hasta el momento tienen una única solución. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que los lados derechos sean negativos. ¿Listo? ¿Qué significa que los lados derechos sean negativos? Pues que de pronto tienen alguna restricción. Por ejemplo, no sé para qué copié eso. Por ejemplo, tienen 3x1 menos 5x2. No sé. Digamos que mayor o igual a menos 10. ¿Cómo hacemos para quitar ese menos 10? Para que no sea negativo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Se multiplica por menos 1. Exacto. Multiplicar toda la desigualdad por menos 1, entonces me va a quedar menos 3x1 más 5x2. Cuando yo multiplico por menos 1 una desigualdad, se invierte la desigualdad y esto ya me va a quedar 10 y ya no hay problema. ¿Listo? Entonces ese es muy fácil de trabajar. Entonces recapitulemos los casos especiales para que lo tengan presente. Pues si es minimizar en vez de maximizar, ya saben que lo único que vamos a hacer es cambiar la lógica de la prueba de optimalidad. Si hay empate en la variable de entrada, escogen una arbitrariamente y sigan adelante. Si hay un empate en la variable de salida, lo mismo. Escogen una y siguen su procedimiento de forma normal. Si no hay variable básica saliente, porque no se puede hacer la prueba del cociente mínimo, recuerden que ahí paran y dicen que el problema es no acotado y pues no se puede continuar. Si hay soluciones óptimas múltiples, pues sencillamente cuando hayan la solución óptima verifican que ninguno de los coeficientes en el renglón 0 de las variables no básicas sean 0. Si es 0, significa que hay soluciones óptimas múltiples y según el número de soluciones que les pidan, pues puede que necesiten volver a iterar. Y en esa iteración, las que tienen que entrar son precisamente esas problemáticas.
Es decir, las que tienen ese coeficiente 0 en el renglón 0. Siempre y cuando sean no básicas, ¿listo? Porque las básicas casi siempre van a tener 0. Y por último, si llega a haber lados derechos negativos, pues simplemente multiplican por -1 toda la ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando las restricciones son mayores o iguales que 0 o iguales, hay que hacerle un cambio un poquito más fuerte al método simplex. Entonces lo vamos a hacer con este método, pero no quiero que lo hagamos ahorita porque no quiero que se confundan o se enreden antes del parcial. Entonces lo que vamos a hacer es dejar la clase de hoy hasta aquí y en la próxima, que ya después del parcial, pues empezamos con este método que requiere un poco más de cuidado y atención para poder solucionar problemas donde ya las restricciones no son tan bonitas, sino que son de estos tipos. ¿Listo? Entonces ya les voy a corregir la solución que les subí, donde me falta el renglón de Z y cualquier duda pues los escucho. Profe, mañana en el parcial va a salir o 1 y 1. Se te entrecortó el audio, entonces no te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir? Qué pena, que si mañana va a salir de los dos, de maximizar y minimizar, o si solo de 1 y 1, ¿cómo es? Solo va a ser un punto y puede ser o maximizar o Cualquiera de los dos. minimizar, cualquiera de las dos. Ah, listo, profe, ¿Listo? gracias. Entonces A ya nos las podemos 7 en escuchar. puntico. Sí, ya Listo, por profe. hoy no hay más clase. Aunque sea Gracias, alguna profe. duda, pues podemos aprovechar este espacio para resolver alguna duda puntual que tengan de lo que hemos visto. Y si no, pues que tengan feliz tarde. Ya les voy a corregir la solución y se la resubo para que puedan estudiar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Profe, yo tengo una duda. dime. O pues no es una duda, sino que, o sea, es que yo me confundo mucho en la parte, es que no sé cómo explicarlo, como cuando pasamos las variables no básicas a las básicas, o sea, la operación que Sí. se hace, me confundo mucho cómo se hace, o sea, digamos, en el ejemplo ahorita, por ejemplo, como 1 más 3 veces 0 o -2 más 3 veces 1. Entonces, pues, Listo. a ver si me puedes aclarar un poquito eso, por favor. Listo. Ven, espérate, comparto aquí pantalla. Miremoslo en la solución que yo les acabo de publicar. ¿Listo? Entonces, pues que les publiqué ahorita, pero que hay un pequeño error, pero pues muy leve. Listo. Bueno. Este es el problema de maximizar que queríamos hacer. ¿Listo? Entonces. Esta era mi solución inicial. ¿Listo? Simplemente acá yo me di cuenta que no era óptima porque todavía hay negativo, entonces decidí cuál variable entrar. Ahí no tienes problema, ¿cierto? Eso sí lo tienes claro. Sí, eso sí. Listo, entonces aquí X1 debería entrar y según el cociente mínimo, la que debería salir es H3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es que... Espérame algo antes de eso. También mi pregunta era el cociente mínimo, ¿cómo se saca? O sea, ¿cómo lo hallo? Mira, el cociente mínimo siempre se va a calcular de la siguiente forma. Vas a coger el lado derecho y lo vas a dividir en el coeficiente que tenga la variable que esté entrando. Entonces, mira que este 50 salió de coger este 100 y dividirlo en este 2. Ah, listo, listo. Este 80 salió de coger este 80 y dividirlo en este 1. Primero, con el renglón 0 nunca vas a hacer la prueba del cociente. Y si el numerito es negativo, tampoco lo vas a hacer. O sea, si al hacer ese cociente te da un valor negativo, tampoco se hace. Siempre tiene que dar positivo. ¿Listo? O sea, que si digamos ahí en H1 fuese -2, ¿qué pasa? No lo podías hacer. Simplemente dejabas en blanco esa casilla y esa variable no entraba en concurso. Ah, ok.
¿Listo? Bueno, entonces aquí yo ya sé que X1 es la que tiene que entrar y H3 es la que tiene que salir. Entonces voy a hacer el cambio. Este X1 va a reemplazar ahora a H3. Por eso, aquí donde estaba H3, ahora escribí H1. ¿Listo? ¿Y qué necesito hacer entonces? Necesito que los coeficientes de la variable que van a entrar sean los mismos que tiene la variable que va a salir. Es decir, necesito que este menos 3, 2, 1 y 1 se conviertan en 0, 0, 0 y 1. ¿Listo? Y ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿qué operación es la que debo hacerle a cada fila para que este menos 3 se me convierta en este 0, para que este 2 se convierta en este 0, para que este 1 se convierta en este 0 y para que este 1 se convierta en este 1. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor. Entonces lo primero que hago es mirar la fila de la variable que va a salir, que sería esta de acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar, listo, aquí tengo un 1 y necesito que se convierta en un 1. ¿Qué tengo que hacerle? Nada, porque ya está en la forma apropiada. Por eso yo aquí volví y copié exactamente la misma, 1, 0, 0, 0, 1 y 40. Normalmente eso pasa cuando aquí en el cruce está este 1. Pero digamos que si esto no fuera un 1, sino que fuera un 3, ¿qué operación le Espérame, harías cinco, a profe. esta fila? Es que se trabó la pantalla, tu pantalla. Listo. Ahí es claro que si es 1, pues no tengo que hacerle ningún cambio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si aquí hubiera un 3? ¿Qué operación tendrías que hacerle para que este 3 se convierta en este 1? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me oyes todavía? Sí, sí, te oigo. Ah, listo. ¿Qué tendría que hacer? Si necesito que este 3 se convierta en este 1. No sé, es que esa parte es donde me pierdo, o sea, no sé cómo, Por cuál es la eso, operación si exacta tú que toca necesitas hacer. que este 3 se convierta en un 1, ¿qué tienes que hacerle a ese 3? Pues restarle 2. No, Pero, Profe, qué pena interrumpirlos a los dos. ¿sí? ¿Esta grabación la subes hoy? Sí, esta la puedo subir ahorita porque está en mi computador. Ah, listo, profe, muchas gracias. Pueden continuar. Mira, ¿cómo es que es tu nombre? Ana María. Ana María. Yo subí el ejemplo número 1 explicando esto paso a paso. O sea, esto mismo que te estoy diciendo aquí, que de pronto como estamos trabajando sobre este archivo, no entiendes. Yo creo que con el archivo escrito, yo literalmente lo escribí paso a paso. Pero entonces, a ver, te hago un resumen rápido. Si yo necesito que este 3 se convierta en un 1, pues si yo divido 3 en 3, ¿qué va a pasar? Se convierte en 1, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál sería la operación? Coger esta fila y dividirla en 3. A lo que hoy, digamos, bueno, a lo que busca mi compañera y quizá también lo que yo busco, es ver el número como esos tips de, digamos, si quiero convertirlo en 1, ¿qué hago? Divido en 3 o multiplico por 1/3, ¿cierto? Sí, mire, Exacto, es eso. mire, siempre el coeficiente de la variable que va a entrar, siempre va a tener un 1 acá. Siempre. Siempre va a ser así. O sea, después de que transformen esa fila, siempre. Entonces, ¿cuál es el tip? Entonces, miren, por ejemplo, si yo este 3 necesito convertirlo en este 0, pues ¿qué tengo que hacerle? Ahí sí sería sumarle 3 veces esta fila de la variable que va a salir, ¿cierto? Que es esta misma de acá. Este 2, ¿cómo hago para convertirlo en 0?
Pues restarle 2 veces la que siempre tiene el 1 acá. Y eso ok. siempre va a ser así. Siempre va a bueno, ser pues, así. ¿Listo? Entonces, listo, como listo. la nueva, en este caso recuerden que la nueva es esta, es decir, la especial aquí es esta, y aquí siempre va a haber un 1, pues en ese caso siempre va a ser en función de ese 1, siempre. Entonces, por eso es súper fácil. Si aquí hay un 4 y tengo que convertirlo en 0, pues será restarle 4 veces. Si aquí hay un menos 5 y tengo que convertirlo en 0, pues será sumarle 5 veces esa. ¿Listo? Entonces, sea la operación, perdón, profe, sí, sea, digamos, la operación que necesitemos y el renglón en el que queramos convertir, la iteración que queramos resolver, siempre nos basamos con ese pivote. con la fila pivote que puede ir cambiando. Mira que en este Sí. caso es esta, que sería esta de acá. Entonces, siempre, todas las transformaciones que haga en esta iteración 2, va a tener que estar involucrada esta fila, siempre. Ok, ¿Listo? ok. Aquí, Bueno. como ¿Y el por qué? pivote fue este, ¿cierto? Miren que el pivote aquí fue este, o sea, esta es la fila importante. Entonces, todas las transformaciones que hagan en esta iteración 2 tienen que ser en función de esta nueva fila pivote. Siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, miren, Ok. lean el archivito, verá que ahí les va a quedar todo muy claro, porque ese ejercicio lo hicimos en 2 partes, entonces puede parecer como que era más feo, pero ahí se lo expliqué paso a paso, por qué hice esto, por qué se dividió en esto. Entonces, revisen lo que va a ser una ayuda muy grande para entender la dinámica. ¿Listo? Vale, profe, vale, gracias. Listo, profe. Y en el parcial de mañana tenemos que hacer de todo paso a paso, ¿verdad? Tendrían que mostrármelo así más o menos como esto. Iteración 1, iteración 2, iteración 3. Realmente no me interesa que me escriban los cálculos, sino que yo voy a revisar es que tengan estos tableros bien. ¿Listo? Ok, vale. Entonces ya les subo esta solución bien. Bien, está bien, sino que me falta una columna. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, Muchas gracias. hola. Hola, profe. ¿Será que, digamos, en las próximas explicaciones que tú nos des, puedes manejarlo así como con tablitas para que quede como más explícito? Es que a veces en Paint me pierdo y como que digo, y ahora que, o sea, sería chévere así como lo tienes planteado acá en este archivo de Word. Lo intentaré. Listo, lo intentaré. No hay problema. Vale, profe. Muchas Bueno, gracias y que tengas buena tarde. igualmente.